En este video de la etapa 3, Transformándonos para Impactar, nos enfocaremos en todo lo relacionado con la gestión del cambio. ¿Qué es el cambio organizacional? Son las estrategias para trabajar las variaciones estructurales que afectan el comportamiento en la organización. Es la capacidad de adaptación de la organización a las diferentes transformaciones del entorno. Es preparar a los colaboradores para ser más adaptables al crecimiento de la organización. Teniendo en cuenta la definición de cambio organizacional, reflexiona alrededor de las siguientes preguntas. ¿Qué le dirías a un amigo si estuviera interesado en trabajar en una de las franquicias de sándwich cubano? ¿Cuál es el futuro de la empresa? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es la empresa que queremos? ¿Qué debe cambiar para mejorar nuestro servicio y cómo puedo apoyar este cambio? ¿Cuál es el temor que se podría presentar para poder implementar los cambios que requiere nuestra organización? Después de reflexionar alrededor de las anteriores preguntas, surge el interrogante acerca de qué clase de cambios pueden darse en una organización. Cambio del ambiente físico, adecuar la estructura de la organización, renovar la tecnología que utilizará la organización, modificar el comportamiento de las personas. ¿Cuál es entonces el principal cambio que se requiere efectuar en las franquicias de sándwich cubano para mejorar su nivel de competitividad? Un cambio organizacional se hace necesario cuando por variaciones del medio externo o el medio interno afecta la efectividad organizacional y se decide restablecerla, mantenerla o incrementarla. El cambio es pasar de lo conocido a lo desconocido. Es salirnos de nuestra zona cómoda donde nos sentimos seguros para asumir riesgos y aceptar riesgos. Es la esencia del aprendizaje o el punto de partida para la evolución, el fortalecimiento y el liderazgo. Pero, ¿la organización gerencia el cambio? ¿O el cambio gerencia la organización? El cambio es la acción, el efecto de modificar el estado o condición de las cosas. La siguiente gráfica muestra el proceso de cambio organizacional a partir del nivel de desempeño versus el tiempo y los momentos que se van dando entre estas dos variables. ¿Qué impacto tiene el cambio para las franquicias de sándwich cubano? ¿Qué implica cambiar? Implica incertidumbre, desarrollar un nuevo rol, establecer nuevas condiciones, aprender nuevas reglas de juego, preparación para el nuevo entorno, necesidad de movimiento, adaptación. También implica perder algo familiar, equilibrado, conocido, controlado. Incorporar algo nuevo, distinto, desconocido. Cambios en la influencia, autoridad y control. Adaptar nuestra posición al nuevo entorno. Necesidad de adquirir nuevas capacidades. Cambios de los hábitos y conductas. Debemos reflexionar. ¿Qué impacto tiene el cambio en la organización? ¿A cuántas personas se involucra? ¿Quiénes son los principales interesados de que este proceso de cambio se dé? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué les interesa? ¿Cuáles son sus riesgos si este cambio se efectúa? A partir de todos los interrogantes que surgen es que cobra sentido la palabra gestión. La gestión consiste en modificar una situación actual en una situación futura esperada. Se requiere conocer el estado actual y las coordenadas de la situación futura. ¿Qué esperamos que suceda en las personas? ¿Cuál es el éxito esperado desde la perspectiva humana? ¿Cuáles son las capacidades que hoy no tenemos y debemos desarrollar? El cambio organizacional se hace necesario cuando por variaciones del medio externo al medio interno afectan la efectividad de la organización y se decide tomar acciones para restablecerla, mantenerla o incrementarla. La gestión del cambio son los procesos, herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar el lado humano del cambio con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Promover, alentar y dirigir el cambio le permitirá a su organización administrar y controlar la inversión, manejar adecuadamente los recursos, definir y obtener los resultados y asegurar la sostenibilidad en el tiempo. Hay tres etapas del cambio: estado actual, cómo se hacen las cosas hoy; estado de transición, cómo pasar del hoy al mañana; estado futuro, cómo se van a hacer las cosas en el futuro, meta. El cambio viene de cualquier dimensión organizacional y en este sentido, la gestión del cambio se focaliza en ayudar a las personas durante su transición. Los cambios pueden asumirse de dos formas: con una resistencia activa, todo lo criticamos, buscamos culpables, ofrecemos información parcializada, nos adueñamos de la comunicación que produce que otros busquen los datos, fomentamos el rumor, el chisme y el radiopasillo, nos quejamos de todo y por todo, nada nos satisface.
con una resistencia pasiva. Aparentemente estamos de acuerdo con los cambios, pero no los hacemos. Demoramos injustificadamente los trámites con la excusa de no entender. Nos abstenemos de ayudar a otros. Detectamos problemas, pero guardamos silencio. Esperamos que otros cambien primero para cambiar después que ellos. El cambio puede ser una oportunidad o una amenaza. Existen diferentes reacciones ante los cambios. Innovadores. Son los primeros en adoptar una innovación o producto. Audaces, obsesivos, arriesgados, interés por nuevas ideas. Adoptadores tempranos. Es el segundo grupo en adoptar una innovación o producto. Líderes de opinión, consejeros del cambio, buenas relaciones interpersonales. Adoptadores medios. Se toma más tiempo para adoptar un producto que los innovadores o los adoptadores tempranos, pero lo hacen antes que los miembros promedios del sistema. Adoptadores tardíos. Son el penúltimo grupo en adoptar una innovación o producto y lo hacen después que la mayoría en su sistema social ya lo ha adoptado. Escépticos sobre un nuevo producto, adoptan por presión. Rezagados. Son el último grupo en adoptar una innovación o producto. Tienen valores más tradicionales, desconfiados ante la innovación. Sandes Cubano, como toda organización, debe estar preparada para el cambio. Las organizaciones constantemente se mueven y las condiciones que enfrentaban en el pasado, como la competencia, la tecnología, los colaboradores, los clientes, se han transformado. Preguntémonos entonces, con respecto a los procesos de cambio que requiere Sandes Cubano, ¿usted se considera un innovador, un adoptador temprano, un adoptador medio, un adoptador tardío, un rezagado? ¿Qué representa el queso y el laberinto para usted y para su franquicia? ¿Por qué cree que la gente se resiste al cambio? ¿Cómo podemos gestionar el cambio a través de las personas? De acuerdo con el video del libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, podríamos decir que el queso es todo lo que uno quiere en la vida. El trabajo, la salud, el reconocimiento, la empresa. Cada uno tiene una idea de lo que es el queso. Por eso, ten en cuenta los siguientes mensajes. La perspectiva humana del cambio en la organización parte de lo que percibe la organización y lo que percibe el trabajador. Mientras desde la perspectiva de la organización, como emisor del proceso de cambio, se busca un proceso de mejoramiento, proyecta cómo serán las cosas en el futuro, determina los requerimientos del negocio desde lo estratégico. Desde la perspectiva del trabajador, como receptor del proceso de cambio, se presenta temor al cambio, el deseo de mantener las cosas como funcionan hoy e identificar las implicaciones personales de dicho cambio. En este sentido, no hay cambio organizacional si no hay cambio en las personas. ¿Cuál es el sentido del cambio? El tránsito del cambio se puede entender a partir de lo que sucede al interior de la persona a medida que pasa el tiempo. Existen unas etapas de tránsito en la curva emocional humana, donde el sistema racional y el sistema emocional se confrontan constantemente. El tránsito entre la negación, la cólera, entendimiento, el valle de la desesperanza transitoria, la aceptación y el crecimiento. Otra manera de entender el quehacer del gestor del cambio es el tránsito del cambio. Es entender que la gestión del cambio nos ayuda a acompañar los procesos de transformación en las empresas. Debemos entender que los cambios generan una alta expectativa y una gran descarga emocional, pero esa descarga emocional se va transformando a lo largo del tiempo. Lo que hacen los gestores del cambio es centrar las expectativas de lo que se va a lograr y alcanzar ese cambio en particular, porque los proyectos a veces son difíciles, complejos y exigentes, demandan esfuerzo, toman tiempo, generan cansancio, y eso implica que la gente, a medida que va pasando el tiempo y va viendo el nivel de complejidad, disminuye sus esfuerzos y cae en lo que técnicamente se llama el valle de la desesperanza. Y el valle de la desesperanza es el momento de transición en el que no somos lo que éramos y no somos lo que queremos ser. Estamos en un estado de confusión. Nuestros procesos empiezan a cambiar, pero no están consolidados todavía. No manejamos suficientemente los sistemas de información. Ese valle de la desesperanza hay que gestionarlo, pues es allí donde la gente quiere devolverse porque le cuesta. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a nuestros colaboradores a cruzar ese valle y acompañarlos en el proyecto para que vean la luz al final del túnel y los resultados sean mejor de lo esperado. Lo que hace un gestor del cambio es administrar eficientemente el cambio y minimizar la curva y centrar las expectativas, acompañando a las personas desde el entendimiento, deseo, voluntad y conocimiento, el desarrollo de habilidades, el liderazgo desde el coaching, la comunicación,
debemos manejar los tres saberes de manera concatenada. La dimensión del ser, porque se requiere trabajar las actitudes de las personas. La dimensión del saber, que es la base del conocimiento, que es lo que debe tener una organización. Y la dimensión del hacer, que es cómo vamos a lograr que esa nueva actitud se vuelva una destreza. Con todo lo visto anteriormente, es evidente que existe la resistencia al cambio, pero la resistencia al cambio es positiva. Si no existiese resistencia al cambio, la organización entraría en unas características de azar caótico. Las personas tienen un grado inherente de predisposición a adoptar un cambio. Hay algunas personas más abiertas al cambio, pero otras tienen dudas y tardan más. Tomemos como ejemplo la adopción de una nueva tecnología que implicaría un cambio en la forma de cómo se hacen los procesos en las franquicias de sándwich cubano. ¿Por qué razones los colaboradores vinculados a la franquicia de sándwich cubano se pueden resistir a un cambio? ¿Cómo puedo involucrar a mis colaboradores en el cambio? ¿Qué estrategia debo emplear para lograr el proceso de transformación? Existen unas manifestaciones comunes de resistencia: negación, oposición, apego a la letra, lentitud, indiferencia y apatía, quejas constantes, juzgar y objetar, traslados, renuncias. Observa con atención nuestra respuesta emocional ante las percepciones negativas, a nivel pasivo y a nivel activo a medida que pasa el tiempo. Explique claramente las razones por las cuales el cambio se requiere y es importante. Explique los detalles del cambio y discuta cómo podrá afectarlo. Pida la reacción de los empleados escuchando activamente y aclarando los malos entendidos, vacíos de información, etc. Solicite que le den ideas sobre la mejor forma de implantar el cambio. Aclare bien que el cambio funcionará solo si ustedes cooperan y ayudan aunque no estén totalmente de acuerdo. ¿Ha pasado un tiempo adecuado? Haga revisión sobre los avances logrados. Elogie a los empleados por su cooperación en ayudar a implantar ese cambio. A través de este video hemos revisado todo lo que implica la gestión del cambio y su objetivo como franquiciados es que comprendamos que es necesario transformarnos para impactar.